lo que es el pistón de freno, que nos pierde líquido por el mismo pistón, por la misma pinza de freno nos está perdiendo líquido de freno. Lo que vamos a hacer es repararla y recondicionarla. Bueno, a continuación empezamos. Para extraer la pinza necesitaremos tendremos que sacar la pinza y no sé si se apreciará por ahí, pero creo que sí. Pues por aquí justamente me veis la pinza, ahí. Por ahí pierde líquido y si miramos por ahí por dentro, a ver si lo puedo enfocar aquí. Veréis ahí hay líquido. Vamos a ver lo que vamos a desmontar la pinza y a ver lo que sale. Bueno, pues sacamos casi los últimos tornillos y vamos a ver por dónde exactamente nos pierde. Como veis, veis ahí la pérdida de líquido de frenos. Está ahí el pistón. Vamos a desmontar y a ver lo que nos encontramos. Volví a colocar la pinza en el sitio por la simple razón de que vamos a necesitar un alicate de estos que son para presionar los latiguillos, para poder sacar lo que es la pinza completa. Lo que hacemos es le ponemos este alicate, que lo podéis encontrar en cualquier tienda de estas de recambios. Por lo que hace es mantener crimpeada o mordida la manguera y evita que se salga el líquido de freno y nos esté goteando continuamente. Y es una forma simple y rápida de... Bueno, simple sí, porque nos evita bastante problema de tener que se nos llene de aire otra vez el circuito de freno. Bueno, lo primero que debemos hacer ahora, ya tras sacar el pistón de freno para recondicionarlo, es sacar el cilindro central, que es quitamos el tornillín este. A ver. Y tened cuidado de sacar el émbolo de aquí, el pistón central. No pongáis la mano aquí porque al meter presión este sale a alta velocidad y puede haceros daño. Cogemos, enchufamos por detrás con aire y como veis ha salido, vamos, como una bala. Y a continuación lo que haremos es limpiar, quitamos el aire ahí, y lo que haremos es limpiar el cilindro en sí, que en este caso está bastante deteriorado y deberemos recondicionarlo sustituyendo el pistón por uno nuevo, o si nos podemos hacer a uno en el desguace, pues a uno en el desguace. Pero bueno, de momento lo que vamos a hacer es recondicionar este, lijarlo y ponerle los sellos nuevos. Como a continuación podréis observar, si veis en el interior, veis que está bastante lo que es líquido de frenos. En el interior está de un color marrón. Ese color marrón es óxido que va corroyendo lo que es ese aro que veis ahí, que está al lado de la goma, y la goma en sí que está, a ver, sí, mirad, no sé si lo podréis apreciar, ahí veis la goma que está más deteriorada, más estropeada, y deberemos, hay unos kits que por 13 euros te venden lo que es este sello, el aro central que está al lado del sello central de dentro, y la goma sellante para el émbolo. Y te venden también émbolos de este tipo
por otros 13 euros, pero bueno, en este caso no sé si lo podréis apreciar. El émbolo está bastante deteriorado, así que deberemos de o comprar uno nuevo o ir al desguace aquí en España, si es en Ecuador o demás, o México, es desguazadero, y sustituirlo por una pieza similar de otro Opel Frontera que sea 2200 DTI o un 2500, que es el mismo tipo de pistón de freno delantero, y reacondicionarlo si procede, si según lo veáis, o utilizarlo según si está en buen estado ya lo que son los sellos, que se aprecia ya de entrada, y es sustituirlo, poner el nuevo, y a continuación pues lo montaríamos en el coche, enchufaríamos lo que es la conexión del latiguillo al depósito del pistón de freno, abriríamos el purgador, enchufaríamos el purgador para sacar el aire del cilindro, llenando. Tened en cuenta que tenéis que controlar el depósito del líquido de frenos, que al entrar al cilindro de freno el depósito va bajando, y que se obtiene todo el circuito de frenos de aire, y después no tengáis que hacer el purgado a todo el sistema de frenado. De este modo, si cogéis y limpiáis el latiguillo, como os enseñé anteriormente, para que no se os salga líquido de frenos, evitaréis el tener que hacer el purgado a todo el sistema de frenado. De este modo solamente sería coger, conectaríais otra vez en el coche sin quitar el latiguillo, desconectándolo de aquí del depósito del pistón de freno, lo desconectaríais, limpiando con las pinzas especiales para latiguillos, lo conectaríais, abriríais el purgador, enchufaríais lo que es el sistema de purgado por vacío de aire, o si no disponéis de él, otra opción es que hagáis, es muy simple, con un compresor, si lo tenéis, ponéis el pistón nuevo, dejáis este abierto sin enchufar la manguera, sin enchufar el latiguillo del líquido de frenos, le metéis un poco de presión, como hice yo ahora mismo, para sacar el cilindro principal, el pistón central, para que se aproxime a las pastillas de freno. De este modo, lo que haríais después es coger, enchufar el latiguillo. Tras enchufar el latiguillo, dejaréis todavía crimpeado, cogido con el alicate la manguera del líquido de frenos, abriríais el purgador, soltaríais aquí, soltaríais de aquí el alicate que mantiene retenido el líquido de frenos, empezaría a llenarse el depósito, y no obstante teniendo precaución de que no se os vacíe el depósito del líquido de frenos en general, lo llenaréis y os iría saliendo todo el aire del depósito, se iría llenando hasta que saliera por desbordamiento. En cuanto sale el desbordamiento, lo que haríais es coger y apretar el purgador y listo. Bien, os voy a enseñar cómo hacer el reacondicionamiento en el caso de que quisierais hacer el reacondicionamiento. Ya os digo, uno de estos en una página que estuve mirando, nuevo, son unos 13 euros, más otros 13 euros del kit de reacondicionamiento, de goma, aquí tenéis una especie, sí, es el eslabón principal del centro, que es un aro que va por presión, que se ajusta ahí para que quede esto adherido, y la goma central que va aquí, que es el sello que es justamente, tengo yo aquí una afuera, como veis, sería uno nuevo, lo colocaríais, que lleva como una pequeña, un rebajamiento, a ver, ahí, lleva un rebajamiento aquí, que la goma sale, a ver si puedo, con el dedo, no me sale, sí, no sale, bueno, sale, a ver, un momento, pues como veis, es coger, sacaríamos la goma, que en este caso no sé si lo podéis apreciar, que está bastante deteriorada, pero es a raíz de que
de que este está ya corroído y ya tiene como rebajamientos y se va deshaciendo. La opción es esa, o lo reacondicionáis o vais a un desguazadero, un desguace o desguaceadero, ya os digo, dependiendo de dónde veáis este vídeo, y conseguir un pistón nuevo. No obstante, ya os digo, os voy a enseñar cómo hacer el reacondicionamiento en el caso que solamente tengáis. Si es solamente que se os ha quedado trabado, es tan simple como sacar, abrir aquí y con un botador, con como un clavito, darle hasta que salga, o meterle presión si os sale a presión, lubricar, limpiarle bien el óxido que tenga aquí para que no vaya más y ya está. A continuación os enseño cómo hacer el reacondicionamiento del pistón de freno. Pues no sé si lo podréis apreciar. Esto, lo que veis ahí al fondo, es todo basura que está dentro del pistón. Y lo que ha hecho es pues tocar la goma. No sé si podéis apreciar, veis esos resaltos pequeños que hay por ahí. Cada X tiempo es recomendable hacerles un mantenimiento a los pistones, sacarlos y limpiarlos. Eso que veis negro ahí es óxido que se va acumulando y lo que hace es pues estropear la goma. Y ahora lo que tenemos que hacer es coger, limpiar bien el pistón para reacondicionarlo y sustituir la goma por una nueva goma, porque esta está ya deshecha y se sale líquido de frenos por el mismo cilindro de freno. Deberemos coger lija y para recondicionarlo de nuevo tendremos que ir matando lo que es todo el óxido que tenía para dejarlo limpio, para poder volver a montarlo. Otra opción es comprar un pistón de freno nuevo, una pinza exactamente, o el pistón, peor, que si lo reacondicionáis vosotros mismos y lo limpiáis, lo único que tenéis que hacer es dejarlo bien liso otra vez para evitar que el óxido que tenía aquí vuelva a deteriorar el nuevo sello y haga que salga el líquido de freno. Pero bueno, vamos a ir poco a poco, ya veis. Pero en principio está bastante tocado el émbolo central del pistón, el pistón en sí está bastante tocado, raspado, y este igual es más recomendable sustituir porque está bastante ya comido por dentro. No obstante, vamos a intentar a ver si lo podemos recuperar. Este cilindro y este también, que es para comprimir los pistones y colocarlo ya en el sitio. Aquí tenemos un estado de este tipo y nos pondremos a montarlo ya en la pinza de freno. Como veis, va entrando despacito, poco a poco, tampoco hace, lo oprimimos lo justo, ahí, tampoco hace falta mucho, porque después necesitamos un hueco para que pueda entrar el líquido de freno en la cámara, que es para que se llene aquí todo, para que se llene toda esta parte, se llena de líquido de freno, lo abrimos el purgador, hasta que salga líquido y ya después lo purgamos. Pues esto es lo que os decía. Esto encontré
Esto es lo que os comentaba de la pinza. Esto lo que hace es para evitar que el líquido salga. Ya lo tenemos todo montado y lo que debemos hacer es tirar la pinza para que pase el líquido a la pinza del freno. Cogemos, corremos para adelante la abrazadera, liberamos la goma y a continuación abrimos el purgador para que se llene el depósito. Ahora aflojamos el zancador un poco hasta que veamos que sale líquido. Así podéis apreciar unas pequeñas burbujitas que salen. Tenemos que esperar hasta que salga un poco de líquido para que se llene lo que es el depósito. Tenemos que controlar que no quedarnos también sin líquido de frenos. Tened en cuenta que esto va a tardar un poco. Si os ha gustado este vídeo, me dais un like o suscribirse a mi canal, y si tenéis alguna duda no dudéis en mandarme vuestros comentarios y yo muy gustosamente os los contestaré con cualquier duda que tengáis. ¡Chao!